Pero a ver, todos necesitáis unos como esta. Me encanta. And we ain't got nothing, gotta do something, get it right. Gonna keep on running, grab the fun and live it live. Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estáis estupendo y estupenda. Si todavía no me conoces, soy Steffi, bienvenidos al canal. Si es la primera vez que me ves, significa que no estás suscrito y te invito a hacerlo aquí abajo apretando el botoncito. Si me sigues en las redes sociales, sabéis que desde el fin de semana ya he estado dando mano a este puff o beanbag, como vamos a llamarlo. Ya llevaba años buscando de encontrar los materiales correctos. No voy a enrollar, pero sabemos que estos puffs, estos beanbags, normalmente son caros. Y si encuentras quizás unos que están bien de precio, normalmente la tela no es agradable. Para mí, un puff como estos tiene que invitar que te sientes en ella, porque tiene que ser cálido, tiene que ser suave, tiene que ser, no sé, comprar tela así gruesa no es barato tampoco. Y hace 2 semanas, cuando me fui a Ikea, encontré una alfombra que en cuando la vi, y sobre todo cuando vi el precio, dije, esta es. Por fin, después de años, voy a hacer este puff de bolitas, lo que siempre deseaba hacer, porque el precio era imposible de mejorar, la tela era muy agradable, se puede lavar, y ya desde ahí ya empecé a trabajar con el proyecto. Es muy fácil, necesitas una alfombra, necesitas una tela para la funda interior, que puede ser hasta una sábana antigua, un mantel o algo que ya no das uso, o solamente tiene que tener las mismas medidas que el puff, y una cremallera larga, y no necesitas nada más. Ah, ya, y las bolitas. Para este puff, ya os digo, para que quede bien claro, necesitas 300 litros de bolitas. Nada más que añadir, que tengo muchas ganas de enseñároslo porque es muy fácil. Ahí vamos. Para este proyecto necesitas un trozo de tela por lo menos de 1,40 por 2 metros y preferible que sea una tela gruesa, o en mi caso he comprado una alfombra en Ikea por solo 17 euros y además se puede lavar, es perfecto para este proyecto y lo tienen en 2 colores y en 2 tamaños. Yo utilizo el tamaño grande que mide 2,20 por 1,55 y una tela para la funda interior y una cremallera. Doblamos la alfombra con la parte bonita hacia adentro para que ahora mismo tenga las medidas 110 por 155 centímetros. En este lado corto vamos a coser la cremallera. Es importante que sea larga para poder facilitar sacar y entrar la funda interior con las bolitas. Puedes coger una cremallera de 110 centímetros o, como en mi caso, 1,90, pero tienes que añadir 2 trocitos de tela para llegar de punta a punta. Con un trocito de tela negra he cosido como un tipo de dobladillo que tiene exactamente el mismo ancho que la cremallera negra, para que pega bien y casi no se ve, y voy a unir esos 2 trocitos primero a la cremallera. Coloco ahora la cremallera en un lado corto y lo voy a fijar con alfileres, solamente un lado de la cremallera, porque así será mucho más fácil de coser. Primero un punto recto todo a lo largo de la cremallera. Además he hecho un punto zigzag por el borde también, no porque va a deshilachar la tela, porque ni siquiera la hemos cortado, pero por resistencia, porque con el uso de los niños creo que lo van a necesitar. Cuando llegamos al final de la cremallera, dejamos la aguja puesta y giramos el labor para empezar a coser el otro lado de la cremallera. Si crees que es necesario, ahora mismo puedes volver a poner alfileres, pero si alineas bien la tela con la cremallera, yo no lo vi necesario. Cosemos hasta el final y recordáis poner un punto zigzag para repasar. Así es como se queda por la parte interior, y si ahora giramos el labor, vemos que así se queda por la parte fuera. Perfecto, y creo que la cremallera negra queda muy chulo. Ya tenemos una de las 3 partes cosida, la cremallera. Mantenemos la alfombra puesto de revés, así que ahora está puesto con el parte bonito hacia adentro. Vamos a coser ahora el lado largo, pero tenemos los 2 dobladillos juntos y es demasiado grueso para pasar por máquina, así que voy a coser al lado de ese dobladillo, aquí.
que no pasa nada, que sobra un poco de tela, igualmente el puff va a ser muy grande. Prefiero hacer esto en vez de cortar estos dos dobladillos porque es una alfombra de tejido y deshilache muchísimo. Para coser el último lado vamos a encontrar el centro de este lado y lo vamos a abrir la parte de arriba y la parte de abajo de esta manera, porque lo que tenemos que hacer es torcer este cilindro que acabamos de crear para que cuando nos sentamos el puff tendrá un respaldo. Ponemos alfileres y también lo cosemos al lado del dobladillo. Recordáis, abre ahora mismo la cremallera, porque si no luego no vamos a poder hacer la vuelta. Como os he dicho, cosemos también al lado del dobladillo. Y en los puntos más gruesos ayuda con la mano a la máquina, si tiene dificultad de coser. Ahora hacemos la vuelta y el puff se quedaría así. Ahora tenemos dos opciones. Puedes dejarlo así, con estas puntas de esta manera, o puedes meter las esquinas para adentro para crear esta altura. Creo que da un acabado más especial, así que yo voy por la opción número 2. Colocamos la parte de abajo en el suelo y por ambos lados de la costura tiene que haber 10 centímetros, porque voy a hacer una altura de 20 centímetros. 10 centímetros desde la punta marcamos de arriba hasta abajo para coser un punto recto. Te quedas con esos pequeños triángulos que puedes cortarlo, pero como le he dicho antes, este tela es tejido y me da miedo que se deshilache mucho, así como no se van a ver, los voy a dejar puesto a la parte interior. Así está cogiendo forma el puff. Ahora lo que tenemos que hacer es coser una funda interior donde vamos a meter las bolitas y así podemos lavar la funda exterior cuando es necesario. Vamos a meter las bolitas, que ya casi te digo que es más difícil de coser la funda. Al principio he puesto 400 litros de bolitas, pero rectifico que quite 100 después porque el puff se me quedaba demasiado duro. Cosemos este agujero, recogemos todas las bolitas que al final no ha ido dentro del puff y ahora lo que vamos a tener que hacer es ponerlo dentro. Aquí vais aún los 400. Primero de todo, cuesta mucho más en meterlo en la funda. Esto ya significa que realmente hay demasiados. Y dos, en el resultado final verás que el puff se queda muy gordito y también la sensación es muy duro. Y yo buscaba una sensación suave, que cuando te metes ahí dentro que te sientes arropado y cómodo. Así que después quite 100 litros de bolitas. Bueno, y no hay mejor sitio donde terminar este vídeo, es aquí sentadito. Espero que este tutorial te ha servido, que te inspire, que te animas para tus propios proyectos. Sobre todo si lo hagas, enséñame en tus redes sociales, etiquétame para que yo pueda verlo también. Y nada, estad atentos aquí y en Instagram y Facebook porque voy siempre ahí a avisarme cuando subo un nuevo vídeo. Así nos vemos en el siguiente tutorial.